Gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo para mí, cuán hermoso Jesús, paso todo el tiempo bien. Hola, bendiciones. Pues es un placer, es un privilegio nuevamente estar aquí para compartir un mensaje de la Escritura, un mensaje más en esta serie que hemos titulado Discípulo. Y bueno, quiero primero agradecer a Dios y a quienes se tomaron el tiempo para estar orando por mí. El día de ayer estuve ausente, como había avisado, recibí el láser en los 2 ojos y fue un tanto difícil ahora, muy doloroso para mí, a pesar de que el año pasado fueron 3 sesiones en cada ojo. Hoy de verdad que sí me afectó la manipulación en el ojo y todo lo que tiene que hacer el médico para poder realizar este procedimiento, pero agradecido con Dios que bueno, normalmente cuando me han hecho este procedimiento salgo totalmente deslumbrado, o sea, la luz, por muy tenue que sea, me lastima y luego el dolor en el ojo pues me hace o me impide llevar a cabo algunas actividades, pero dentro de todo esto, bueno, pues solamente tengo gratitud para con Dios y gracias a quienes se tomaron el tiempo de estar orando por mí. Y bueno, quiero empezar la enseñanza de este día leyendo lo que el apóstol Pablo habla en cuanto al Maestro, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solamente voy a leer la traducción lenguaje actual, el versículo 7. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Y bueno, lo quise leer porque según la traducción del griego, y que lo voy a leer en la reflexión más adelante, la palabra siervo pudiera ser traducida como esclavo. Literalmente en el primer siglo era una costumbre muy común que hubiera esclavo, no el tipo de esclavitud que tal vez hemos visto posteriormente y sobre todo en lo que nos tocó tocar en estos últimos años, pero es indudable que un esclavo o un siervo, que también es otra traducción, era alguien que no tenía ningún derecho, ningún privilegio, era alguien que no merecía una paga, era alguien que estaba confinado a servir y a la esclavitud de por vida.
Pero independientemente de la palabra que tú utilices o la traducción que quieran ver, aquellos que se dedican minuciosamente a estudiar cada versículo de la Escritura, yo lo único que puedo ver en este pasaje descriptivo del apóstol Pablo es lo que realmente puede ser un siervo, independientemente de la traducción, o sea, la acción. Un siervo, en verdad, como dice ahí primero, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, imaginemos tú y yo el lugar de privilegio que él tiene, que tenía antes de, y que tiene ahora otra vez. Pero imagina el lugar de privilegio, el lugar único, allá con su padre, en una posición privilegiada, en una posición celestial. Y sin embargo, lo que me encanta es lo que dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y eso es lo que enseguida, cuando dice, sino que se despojó a sí mismo. Yo siempre he pensado, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y negarse a uno mismo es despojarse de todas esas situaciones, circunstancias que imperan en nuestra vida, que imperan en mi vida, en tu vida, que imperan y que pudieran ser obstáculos para un cambio profundo en cada uno de nosotros. Y luego habla, y aquí introduce la palabra siervo, tomando forma de siervo, y esto es lo que hace un siervo. Dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, o sea, ya como hombre, pero que se dedicó a servir, se humilló a sí mismo. Fíjate, se humilló a sí mismo primero, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Para mí esa es la mejor definición de lo que puede y debe llevar a cabo alguien que se dice ser siervo. Por eso con esto en mente, quisiera yo que abordáramos la enseñanza que el Señor Jesús, nuestro Maestro, nos plantea allí en Lucas capítulo 17, versículos particularmente del 7 al 10, aunque toma como base para esta historia, para esta ilustración, lo que ocurrió antes, cuando los discípulos le pidieron al Señor: aumentanos la fe. Pero me gustaría hacer la reflexión, y luego al terminar me gustaría tocar algunos puntos preponderantes de esta enseñanza de nuestro Maestro. En el Evangelio de Lucas encontramos varias parábolas que parten con una pregunta cuya respuesta es evidente. Una de ellas es: ¿qué hombre de ustedes si tiene 100 ovejas? Y bueno, tú conoces la historia. Otra es: ¿y quién de ustedes deseando edificar una torre? Y también ahí conoces la respuesta, está en Lucas 10. ¿Y quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula? Y ahí viene la respuesta. Otras parábolas comienzan con preguntas a las que todo el mundo respondería con un no, a saber: ¿quién de ustedes que sea padre si su hijo le pide un pescado? Y todo lo que viene después. La parábola del siervo, la palabra del siervo inútil, o siervo obediente, o esclavo, o como tú quieras traducir, empieza no con una, sino con 2 o 3 preguntas. 2 de ellas piden una respuesta negativa y una ha de suscitar una positiva. ¿Quién de ustedes, y esto es lo que escribe ahí Lucas capítulo 17, quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas, y cuando regresa del campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, y esto es la definición del por qué el título de esta enseñanza en algunas versiones de la Escritura: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que deberíamos haber hecho. En esta parábola Jesús se refiere a un siervo. Algunas traducciones de la Biblia aluden al siervo como un esclavo. Ello obedece a que el vocablo griego doulos se puede traducir de varios modos: siervo no remunerado o esclavo. En la época de Jesús la esclavitud era muy corriente en los dominios del Imperio Romano. Se calcula que entre el 20 y el 30% de la gente del imperio era esclava. El que Jesús hubiera tomado el ejemplo de un esclavo no quiere decir que avalara la esclavitud.
aludió a un siervo esclavo en esta parábola para demostrar su argumento, puesto que en aquellos días era algo muy común y un concepto que la gente claramente entendería. Hemos hablado acerca de estas circunstancias, de estas situaciones en los mensajes varios, incluso el último, el que grabé el lunes pasado, donde nosotros tenemos que entender que muchas veces el lenguaje de nuestro Señor va a ser acorde a los oyentes, va a ser de acuerdo a las costumbres, va a ser de acuerdo a lo que la gente en ese momento tiene en mente, pero hay principios, y esos son los principios que nos ayudan a entender esa enseñanza para nosotros hoy en día. Aludió a un siervo esclavo en esta parábola para demostrar su argumento, puesto que en aquellos días era algo muy común y un concepto que la gente claramente entendería. Quizá alcanzamos a ver un destello del sentimiento que albergaba Jesús con respecto a la esclavitud, si comprendemos que al instar a sus discípulos a perdonar deudas, socavaba el principio de servidumbre por deuda. La Escritura nos enseña que Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios en el texto que ya leí en Filipenses. La esclavitud en la época de Cristo no tenía nada que ver con la raza o con lo que ocurrió después en el Nuevo Mundo. En los tiempos del Imperio Romano se consideraba que la libertad de algunos únicamente era posible a costa de la esclavitud de otros. Los conceptos de que la libertad era un derecho para todos y la esclavitud un mal hubieran sido muy ajenos a la cultura de entonces. La mayor parte de los esclavos de esos días provenía del bando perdedor en batalla, así como de su decadencia posterior. Algunas personas también se vendían a esclavitud para escapar de la pobreza o saldar deudas. Otros lo hacían para obtener determinados empleos. A veces los esclavos les era posible ejercer dominio de propiedades y poseer sus propios esclavos. No era raro que en determinado momento un esclavo fuese liberado o pudiese adquirir su libertad mediante un pago. Ciertos esclavos eran cultos, muchos se desempeñaban en puestos directivos y de mucha confianza. Algunos estaban bien capacitados y ejercían de galenos, arquitectos, artesanos, comerciantes, cocineros, barberos y artistas. Algunos administraban los negocios de sus amos y se les consideraba parte del hogar de estos. Para muchos en la cultura de la época tenía cierto significado y era un honor servir a una persona de condición social y económica más elevada y ser parte integrante de su casa, amén de que ello les proporcionaba seguridad económica y también seguridad alimenticia. Si bien ese no siempre era el caso, tampoco era raro. De todos modos, los esclavos de los tiempos de Jesús eran esclavos y no personas libres. La respuesta a la pregunta inicial habría sido: a nadie que estuviera escuchando a Jesús se le habría ocurrido permitir que su siervo o esclavo, así fuera labrador o pastor de ovejas, volviera de su faena y se sentara a la mesa a darse un banquete. Los roles de señor y siervo estaban muy bien definidos en esos tiempos. Permitir una cosa así hubiera implicado que el siervo tuviera la categoría de un invitado de honor o estuviera en igualdad de condiciones que su maestro. Empezar su parábola con ese interrogante hubiera picado la curiosidad de los oyentes. Si bien a nosotros nos resultaría muy severo exigir que un hombre o mujer que ha cumplido una jornada de trabajo vuelva del campo y prepare y cocine una comida, que sea visto como corresponde para servirlo, atienda a su amo y que únicamente después de que se haya hecho cargo de todo eso se le permita comer. En la antigüedad ese trato se consideraba normal. A la segunda pregunta todo el mundo hubiera respondido que indudablemente el siervo habría retomado del campo y procedido a dar de comer a su señor antes de comer él mismo. En el contexto de la época, nadie que escuchara esta parábola hubiera pretendido que a un sirviente se le diera un trato especial por cumplir con sus deberes. El siervo simplemente estaba cumpliendo con lo que se esperaba de un siervo. El maestro no estaba en deuda con el sirviente por apacentar a las ovejas o arar los campos. Nada fuera de lo común había ocurrido y nada hubiera pretendido que al siervo se le hubiera concedido privilegios por el solo hecho de hacer su trabajo.
El siervo había antepuesto las necesidades de su señor a las suyas, reconocía y aceptaba que su principal deber era servir a su maestro. Cuando los que escuchaban oyeron la tercera pregunta, ¿acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Una vez más habrían respondido, por supuesto que no. La palabra griega traducida por gracias es charis, la misma que en el Nuevo Testamento generalmente se traduce para expresar el concepto de gracia. No obstante, en el Evangelio de Lucas se emplea para comunicar el sentido de reconocimiento o favor, de manera que casi implica recibir una recompensa. La pregunta es, pues, ¿le da el amo reconocimiento o premio al siervo por hacer esto? Por supuesto que la respuesta hubiera sido que no. En ese instante Jesús se dirige a los oyentes, en el contexto del Evangelio, ahí donde lo leímos. Así también cuando ustedes hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Aquí la frase siervos inútiles, o como figura en otras versiones, siervos indignos, también se puede traducir con los que no se tiene deuda. Dicho de otro modo, se plantea que el amo de siervo o discípulos que hacen lo que se les mandó no tiene ninguna deuda con ellos. El amo no adeuda nada a un siervo que simplemente hace lo que se espera de él. El mensaje aplicado a los discípulos expresaba que Dios no está endeudado con quienes le sirven. Dios no adeuda nada a los que le sirven. Y este principio es una enseñanza. Sí es una enseñanza también para nosotros. O sea, lo que debería haber en nuestra vida es una gratitud aún por ser partícipes de la obra, aún por ser partícipes del trabajo que Él nos asigna, aún por ser privilegiados de formar parte de ese grupo especial que significa servir al Señor. Recuerdo mucho lo que dice Hebreos 12:28, ¿no? Así que habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, fíjate, dice, y mediante ella sirvamos, o sea, sirvamos a Dios con gratitud. O sea, de una u otra manera, de una u otra forma, Dios nos da más allá de lo que merecemos. Y como respuesta, si algo estamos haciendo para el Señor, de veras es solamente por su gracia, pero quiero abundar en esto al final. Esto significa que Dios no premia a los que lo aman y le sirven, sino que quienes sirven a Dios no tienen derecho a exigir recompensa. Nuestra relación con Dios no es una en la que nos ganamos, merecemos o negociamos retribuciones. El discípulo es un súbdito que sirve al Señor movido por amor, por deber y por lealtad. El apóstol Pablo se autodominó siervo no remunerado o esclavo, según la versión de la Biblia que se lea, lo que significa que él equiparaba su relación con el Señor con la de una persona que trabaja movida por un sentido del deber y de lealtad en lugar de hacerlo para obtener beneficio económico o de otra índole. El súbdito sirve con un sentido de seguridad total, a sabiendas de que su Señor cuidará enteramente de él. Nuestra salvación es un don que Dios nos concedió. No trabajamos ni hacemos méritos para conseguirlo. Acuérdate que la gracia es simplemente misericordia, compasión, es amor, y la gracia es inmerecida, es un favor inmerecido, simplemente lo hemos recibido. El servicio que le prestamos es fruto de nuestra gratitud y amor, como también del deber que tenemos hacia Él por habernos redimido. Cuando hemos cumplido con lo que nos ha ordenado, no lo ponemos en un compromiso de que nos debe algo. No debemos mantener un libro de contabilidad mental de todas las cosas que hemos hecho por el Señor, con la expectativa de que por ello Dios está en deuda con nosotros. Eso no significa que no haya recompensa para los que sirven a Dios. Y en varios pasajes y en varias situaciones en la Escritura, Dios habla acerca de lo que Él puede hacer cuando por ejemplo, habla de que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, y termina diciendo que lo que hacemos en secreto, nuestro Padre que lo ve en secreto nos recompensará en público. Entonces, si hay recompensas y Dios está de esa manera, se agrada de hacerlo concerniente para que nosotros podamos sentirnos cada vez más útiles y que como consecuencia nuestra vida todavía cambie más y que todavía esté más consagrada a nuestro Señor, que es en realidad lo que nosotros deberíamos estar haciendo.
Se nos ha prometido una recompensa, pero nuestra relación con Dios no es cuestión de méritos, negociaciones o de trabajar para conseguirla o ganarla. Como siervos del Señor trabajamos para Él, a fin de cumplir con nuestro deber para con Él. Lo que recibamos de Dios es un regalo que proviene de su mano, no un pago por los servicios prestados. Por mucho que trabajemos, hagamos el bien o que pasemos sirviendo al Señor, bajo ninguna circunstancia Dios se convierte en deudor nuestro. Le servimos porque nos salvó, le servimos porque estamos agradecidos y lo amamos, y es que nuestro servicio a Él está motivado por el amor y la gratitud, no por las recompensas que Él nos da. Y bueno, como dije antes, yo creo que la reflexión, el principio de lo que el maestro nos quiere enseñar, son principios que hoy nos pueden ser útiles en gran manera, ser útiles para poder considerar de una u otra manera qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos llevando a cabo en nuestra vida y qué es la actitud, qué es el pensamiento, qué es la acción que debería de haber como consecuencia. Y dentro de esta enseñanza que el Señor o el Maestro nos está mostrando, hay algunas cosas que particularmente me gustaría resaltar. Particularmente me gustaría, a la luz de varios textos de la Escritura, ver y considerar para efectos de tener una razón representativa del por qué utiliza esta cuestión de siervo inútil. No porque nos haga sentir menos, ni tiene que ver con el caso. Como ya explicamos en la reflexión, tiene que ver más bien con una situación de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y por eso quise empezar leyendo lo que decía Filipenses, porque eso nos describe exactamente lo que significa ser un siervo de Dios, lo que significa trabajar para el Señor y el pensamiento que debería existir en nosotros acerca de ser un siervo inútil. Perdón. Número 1, hay 3 cosas que quiero compartir. Número 1, Dios es el que dispone para nosotros toda la fuerza, toda la capacidad, todas las herramientas, todas las habilidades, todos talentos, todo con un fin de hacer buena obra. O sea, estamos equipados por Dios para llevarlo a cabo. Entonces, cuando nosotros pensamos que el dador de vida es el que nos da absolutamente todo lo necesario, ya no hay argumento, no hay pretexto, no hay justificación para, en consecuencia, actuar como un siervo y tener ese sentimiento de ser siervo inútil, porque nunca nos va a alcanzar el tiempo y además todo lo hemos recibido. Mira, solamente voy a leer algunos textos. Primera de Crónicas 29:12 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿De dónde proviene la riqueza? ¿De dónde proviene la gloria? ¿De dónde proviene el dominio? ¿De dónde proviene la fuerza? ¿De dónde proviene el poder? ¿De dónde proviene el llegar a ser grande? ¿De dónde proviene, en fin, todo lo que nosotros podamos llevar a cabo? Es de Dios únicamente. Y David en esta porción de la Escritura, allá en Crónicas 29, versículos que empieza desde el 11, tuyo es, oh Jehová, la magnificencia, la gloria, y luego dice que porque tuyos son los cielos y todo lo que hay adentro, arriba y abajo y en todos lados. Y luego el 12 habla acerca de lo que esto le agrada a Dios darnos. O sea, siempre tenemos que considerar, como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, cualquier cosa, cualquier situación, cualquier circunstancia que en nuestra vida pueda ser llevada a cabo y que pueda ser reconocida incluso entre nosotros mismos como actos de benevolencia o actos de generosidad, y todo lo que tú quieras o meter en este concepto, mira, dice es toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, nos ha sido dado por Dios. Y me encanta la manera en que
Pablo habló ahí en el Areópago de Atenas y ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 25, dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y esto realmente explica la realidad de lo que hemos visto en esta enseñanza. No es honrado por manos de hombres como si Él necesitase de algo. En realidad, por eso decía que es un privilegio, por eso decía que es una bendición, por eso decía que ser parte del reino de Dios, ser parte de los hijos de Dios, es algo que nadie se puede ganar y que solamente es Dios el que nos lo puede dar. Y que quede bien claro, dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. En verdad que es lamentable que algunos de nosotros, que algunas ocasiones por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes, por nuestras acciones, por la manera en que expresamos las cosas, pareciera ser que Dios tiene el privilegio de tenernos en su equipo y que Dios tiene el privilegio de contar con estrellas en su equipo. Y sabes que nada es más alejado de la realidad, pues porque finalmente en la segunda parte del versículo Pablo dice, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. ¿Tienes dones? Gracias a Dios. ¿Tienes talentos? Gracias a Dios. ¿Tienes habilidades? Gracias a Dios. ¿Hiciste una carrera secularmente hablando? ¿Tienes una profesión? Gracias a Dios. ¿Tienes una maestría? Gracias a Dios. ¿Tienes un doctorado? Gracias a Dios. ¿Has escrito libros? Gracias a Dios. ¿Eres un estudioso de verdad, de la hermenéutica, de la homilética, de la exegesis, del griego, del hebreo? Gracias a Dios. Y todas y cada una de las situaciones, circunstancias que pueda haber en tu vida o en mi vida, que se pueda de alguna manera reconocer o se pueda alabar o se pueda incluso aplaudir, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Es gracias a Dios. Todo, y esa es la segunda parte, todo lo que en esta vida podamos realizar o llevar a cabo es por la gracia de Dios. Y esto es algo que debería ser presente en cada uno de nosotros. Recuerda que estamos explicando el concepto de la enseñanza, que cuando nuestro Señor habla, dice, siervos inútiles somos. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esto es lo que escribió el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. Nuevamente lo vuelvo a ver, de que todo lo que en esta vida podamos realizar o llevar a cabo es por la gracia de Dios. No que seamos competentes, o sea, por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y otra vez vuelvo a regresar. ¿Eres el mejor predicador? La competencia viene de Dios. O el ser competente viene de Dios. ¿Eres el más estudioso? Es competencia de Dios. ¿Eres un hombre sumamente o mujer sumamente espiritual? Es por la competencia de Dios o porque Dios te ha hecho competente en una u otra manera. O sea, cualquier cosa que podamos realizar en nuestra vida es gracias a Dios. Es solamente la gracia de Dios. Me gusta la reflexión también del apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Vale la pena leer desde el contexto. Pero el 7, me encanta esas tres preguntas y la manera en que esas tres preguntas, cada uno tiene la responsabilidad y el compromiso de responderlas individualmente. Dice ahí, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo, a través de estas tres preguntas, nos dice, ¿quién eres tú? ¿O qué te sientes tú? ¿O qué piensas que eres tú? ¿Quién te distingue? No buscamos el favor de los hombres, no buscamos el aplauso de los hombres, si tuviera que darle un término más entendible, buscamos el favor de Dios, buscamos el aplauso de Dios, buscamos estar siempre bien con Dios a través de alabarlo y glorificarlo continuamente. ¿O qué tienes que no hayas recibido? O sea, no hay nada en esta vida que nosotros podamos lograr o conseguir. Todo viene de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, porque esa es la cosa, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Hay veces que nuestro mismo lenguaje asoma, de veras asoma en una otra manera, el orgullo, la vanidad, la soberbia, la presunción que cada uno quiere mostrar
cuando hablamos, si fuera de bienes materiales en esta, no, mi negocio, no, mis estudios, no, mi doctorado, no, mi conocimiento, no, mi sabiduría, y qué bueno que estudié, y qué bueno que hice esto, y qué bueno que el otro, sí. Pero ¿qué crees? ¿Por qué te glorías? Como si no lo hubiese recibido. Y gloriarse es cuando enfocamos demasiado en el yo, en el mí, en lo que me pasa, en lo que nosotros queremos realzar, lo que nosotros hacemos. Y Pablo dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiese recibido? Como dije antes, tienes esto, lograste esto, llevas a cabo esto, eres el cristiano más maduro, eres el cristiano como predicador más elocuente, con más conocimiento. Gracias a Dios. Y mira el mismo Pablo, lo que escribe acerca de sí mismo, cuando habla, si hay algo de qué gloriarse, me gloriaré en mis debilidades. Y luego escribe y dice, 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y parece un círculo. Y volvemos a lo mismo. Todo lo que podamos llevar a cabo, todo lo que podamos hacer es gracias a Dios. Por eso nuestra labor debe ser interminable. Por eso nuestra labor debe ser incansable. Porque si llega un momento en que te desanimes, y nos pasa, como seres humanos nos pasa, de verdad, y aquellos que ministran, y aquellos que son responsables de dirigir una congregación, y aquellos que etcétera, yo sé que en el tiempo que a mí me ha tocado, yo sé que hay momentos en que uno se decepciona, yo sé que hay momentos en que llega la frustración, yo sé que hay momentos en que te cansas de verdad, de ver que no hay resultados, de ver que la gente no hace caso, y mil cosas más. Pero ¿sabes qué? La fuerza no es de nosotros, la fuerza es de Dios. Y cuando Pablo dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, o sea, esa debilidad que puede traer frustración, que puede venir cansancio, ok, no te preocupes, porque dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y a final de cuentas, eso es cuando se manifiesta nuevamente en nosotros, cuando se enciende nuevamente esa llama, y podemos comprender que hacemos lo que hacemos solamente por la gracia de Dios. Y finalmente, el punto con el que terminó nuestro Señor, acerca que después de haber hecho todo esto, dice, hay que decir, somos siervos inútiles. ¿Sabes por qué? Porque nunca debemos estar satisfechos del trabajo que estamos realizando cada día para Dios. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hay muchos ejemplos. El paralítico de Betesda ni siquiera quería ser sano, en teoría, porque las apariencias indican que por eso, pero 38 años se había pasado ahí, y cuando llegó el Señor, ¿quieres ser sano? Ah, Señor, fíjate, lo reconoció la autoridad. Ah, Señor, y luego lo que viene ahí, lo que dice, es que entre tanto que yo voy, y ¿sabes qué? Pretextos y más pretextos. Y sabes que en una u otra manera, y un buen ejemplo de esto que estoy hablando, es lo que está ocurriendo en ese tiempo de pandemia, en ese tiempo de aislamiento, en ese tiempo en el que tenemos muchos que permanecer en casa, tenemos enfrentando una situación difícil y todo lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué? También este tiempo es algo para mostrarnos que a pesar de todas las circunstancias y situaciones que están prevaleciendo hoy en día, en la economía, en la salud, en muchas cosas más, el poder reconocer que Dios sigue en el control y que nos ha dado la oportunidad, porque de veras el manejo de redes sociales, el manejo de algunos instrumentos que ahí estaban, pero que realmente muy pocos estaban o estábamos utilizando para muchas cosas de beneficio, de poder llevar mensajes de aliento, de esperanza a mucha gente.
Me he cansado, me paso a veces todo el día oyendo mucho, no estoy diciendo, ni quiero presumir de esto porque es gracias a Dios, ya lo dije, es gracias a Dios, pero paso tiempo escuchando diversas predicaciones, paso tiempo escuchando diversas reflexiones, estoy empezando a leer, me quedo dormido, esa es la verdad, y luego veo algunas series de televisión solamente para tenerle un poquito de variedad, pero la verdad, nunca antes había visto el enorme potencial que estaba ahí, que no habíamos descubierto, y ahora se ha abierto de veras un nuevo canal de comunicación que puede ser aprovechado en 1000 formas y en 1000 maneras, pero de manera adecuada. No estoy hablando de las tonterías esas que creo que se llama el TikTok, o no sé, de esos videos tontos, de esos videos que no traen nada de edificación. No estoy hablando de cosas vanas, cosas insulsas, estoy hablando de cosas que tengan que ver con conocer más a Dios, de reflexiones que tengan que ver, de acercarnos más a Dios, de cosas que realmente valgan la pena. Y no se trata del copiar y pegar, tampoco se trata de que simplemente podamos ver, ya medio reflexionar y meditar. No, se trata de que cada uno tiene la responsabilidad de hacer una reflexión profunda acerca de lo que está uno haciendo, y no olvidar, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si surge una idea, si surge un propósito, si surge un plan, si surge una meta, o ha surgido todo esto a través de este tiempo de aislamiento, a través de este tiempo de pandemia, mira, ponlo en manos de Dios, de verdad. He escuchado, entre otras cosas, también estoy escuchando mucho, no solamente motivacionales, sino aspectos que tienen que ver con que los negocios que se pueden realizar, los negocios que se pueden llevar a cabo. He escuchado muchos hombres que se dedican a la exhortación de la motivación, que actúan como coaching para mejorar la actividad profesional, y etcétera, etcétera. Y hay cosas que se pueden, generalmente yo lo que hago, porque eso lo tengo que confesar, lo que hago es que muchos de las ideas, y tomo mis notas, y después, ¿sabes qué hago? Les pongo versículos, porque todo tiene su origen en la Escritura. En verdad que todo tiene su origen en la Escritura. Ellos no lo saben tal vez, o no lo quieren saber, pero si tú puedes ver muchas ideas humanas, todas están fundamentadas en lo que Dios nos ha permitido conocer. Y finalmente, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y esto que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 5, es el mejor ejemplo de que esto pudiera ser, no estoy tratando de ir más allá de lo que está escrito, sino porque lo que dice Pablo a Timoteo es lo que nosotros podemos hacer ahorita en este tiempo de pandemia. Es lo que nosotros podemos llevar a cabo en nuestra vida, hablando de conocer más y más de Dios. Pero tú sé sobrio en todo. Está hablando de la sobriedad, de poder separar cosas que no tienen caso, que no son inútiles, que realmente es basura lo que está ahí y que circula en las redes sociales. Pero la sobriedad tiene que ver con escoger adecuadamente, examinarlo todo, retener lo bueno. Y luego dice, haz obra de evangelista. Creo que hoy, como nunca antes, podemos hacer esta obra. Obra de llevar el evangelio, obra de llevar buenas nuevas, a través no solo de las redes sociales, a través de lo que el ejemplo que nosotros podamos mostrar a mucha gente. Hoy hay gran cantidad de quejas. Mi hija, que sale a comprar los alimentos y todo, siempre regresa desanimada y frustrada porque dice, papá, ¿por qué la gente no hace caso? ¿Por qué hasta que no llega el dolor, el sufrimiento, llega la muerte al hogar de alguien, entonces sí se dan cuenta de que esto verdaderamente existe? Sin embargo, pues ni modo, esto es algo. Pero nosotros, a través de la actitud de orden, como lo dije en otro mensaje, como dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. Y el orden es una de las cosas, como dice Romanos 3:1, someternos a las autoridades y seguir los procedimientos o seguir los protocolos de salubridad, de seguridad, de salud que ha marcado la autoridad, y que independientemente que estés o no estés de acuerdo, bueno, hay que hacerlo y tenemos que llevarlo a cabo. Y tiene que ver con un orden, y tiene que ver con la decencia. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, hay muchas maneras y muchas formas, sobre todo en este tiempo, de poder ser ejemplo para la gente,
para la gente de lo que actúa de veras responsablemente un cristiano. Y finalmente, y con esto prácticamente estoy terminando, dice Efesios capítulo 2 versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y nota, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechuras, y fíjate, y viene del versículo versículo 8, dice, porque sois salvos somos salvos solamente por gracia, por la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y uno dice, ay, entonces, pues ahí está, es Dios el que nos da todo, hasta la fe no, dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto es la confirmación, esto es lo que viene a ratificar o reiterar la enseñanza de nuestro Maestro, en cuanto a que nunca va a ser suficiente, en cuanto a que a pesar de que hagamos muchas cosas o podamos llevar a cabo muchas cosas, nunca debemos estar satisfechos, y al contrario, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque lo que tenía que hacer, lo hice. Ahora, si hay buenas obras, ¿qué crees? Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, es una cadena interminable en relación con nuestro Dios. Y es un algo que debemos agradecer cada día, de que gracias, Señor, gracias por todo lo que me permites hacer, gracias por todo lo que nos permites hacer, y gracias, Señor, y al terminar el día, ni siquiera debemos estar satisfechos. Señor, henos aquí, siervos inútiles, porque lo que tenía que hacer lo hice, pero todavía hay mucho más, y yo sé que el día de mañana tú me vas a dar todavía más fuerza, todavía más habilidad, todavía más capacidad, todavía más talento para llevar a cabo más trabajo que honre y glorifique tu santo nombre. Un discípulo entiende el concepto de ser un siervo inútil, porque un discípulo trabaja para la honra y la gloria de Dios. Gracias otra vez a los que se pudieron conectar. Gracias otra vez por estar aquí, y ya por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios, reiniciamos otra vez ya las transmisiones en vivo, 2:30 p.m. En cuanto a esta serie que hoy hemos titulado Discípulo, entonces yo espero que mis ojos vayan bien, que esto que recibí del láser no haya ninguna complicación, y yo estoy confiado en que todo va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias nuevamente, nos vemos el día de mañana, 2:30 p.m, para quienes puedan conectarse, aquí estaremos, y mientras tanto te mando 1,000,000 de bendiciones.